Dinámica de rotación. Cuando un objeto real gira alrededor de algún eje, su movimiento no se puede analizar como si fuera una partícula, porque en cualquier instante diferentes partes del cuerpo tienen velocidades y aceleraciones distintas. Por esto, es conveniente considerar al objeto real como un gran número de partículas, cada una con su propia velocidad y aceleración. El análisis se simplifica si se considera el objeto real como un cuerpo rígido. Energía cinética de rotación. Para un cuerpo rígido formado por una colección de partículas que gira alrededor del eje Z fijo con velocidad angular, cada partícula del cuerpo rígido tiene energía cinética de traslación. Relación entre torque y aceleración angular. Para una partícula de masa m que gira, como se muestra en la figura, en una circunferencia de radio r con la acción de una fuerza tangencial, además de la fuerza centrípeta necesaria para mantener la rotación, la fuerza tangencial se relaciona con la aceleración tangencial, AT por Ft, es igual a ma t. El torque alrededor del centro del círculo es producido por una fuerza. Trabajo, energía y potencia en el movimiento de rotación. Para un cuerpo rígido que gira en torno de un eje fijo que pasa por un punto, si una fuerza externa F se aplica en el punto del cuerpo rígido a una distancia r del punto, el trabajo realizado por F cuando el objeto gira a una distancia infinitesimal ds es igual a r de teta. Movimiento de rodadura de un cuerpo rígido. Se considera ahora el caso más general de movimiento de rotación, donde el eje de rotación no está fijo en el espacio, sino que en movimiento. Este se llama movimiento de rodadura. El movimiento general de un cuerpo rígido es muy complejo, pero se puede usar un modelo simplificado limitado al análisis de un cuerpo rígido homogéneo, con gran simetría, como un cilindro, una esfera o un aro, y suponiendo que el cuerpo tiene movimiento de rodadura en un plano, considerar un cilindro uniforme de radio r que rueda sin deslizar en una trayectoria recta. El centro de masa se mueve en una línea recta, pero en un punto en el borde se mueve a una trayectoria más compleja llamada cicloide. Momento angular de una partícula. Una partícula de masa m, ubicada en una posición r desde el origen cero, que se mueve con velocidad, tiene movimiento lineal. Se define el momento angular L de una partícula respecto al origen. Rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje fijo. Considerar un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje que tiene una dirección fija y supongamos que en esta dirección coincide con el eje Z, cada partícula del cuerpo rígido gira en torno al plano XY, en torno al eje Z, con rapidez angular. Entonces la magnitud del momento angular de la partícula en torno al origen cero es LI, ya que la velocidad es perpendicular a la distancia. Conservación del momento angular. Principio de conservación del momento angular. Si un cuerpo rígido experimenta una redistribución de su masa, entonces su momento de inercia cambia. En este caso, la conservación del momento angular se escribe de forma LI es igual a LF. Vamos a trabajar con el análisis dinámico incorporando la rotación de aquellas partes del sistema que giren. Recuerden que nuestro análisis dinámico comienza con un diagrama de cuerpo libre, es decir, un diagrama que incluye todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre, escogemos un eje de coordenadas, ¿verdad? Para aplicar la segunda ley de Newton, que es a donde nos dirigimos, necesitamos sumar vectores y para eso necesitamos un sistema de coordenadas. En este caso vamos a tener dos ejes de coordenadas, un eje de coordenadas cartesiano para sumar las fuerzas y un eje de coordenadas de rotación para sumar los torques. Una vez tenemos nuestros ejes de coordenadas, descomponemos nuestras fuerzas en dichos ejes y aplicamos la segunda ley de Newton, que aquí nuevamente tiene dos vertientes. Una para el movimiento de traslación, suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, y una para el movimiento de rotación, suma de los torques es igual a la masa rotacional o el momento de inercia por la aceleración rotacional o la aceleración angular. Para aplicar ver cómo se hace este análisis dinámico, vamos a aplicarlo a un sistema relativamente simple. Trabajaremos ahora la máquina de Atwood. Fíjense que este es el mismo ejercicio que trabajamos antes, pero antes descartábamos la masa de la polea. Ahora tenemos una polea que tiene una cierta masa y por lo tanto se requieren fuerzas para acelerarla. Eso quiere decir que la tensión en los dos lados de la cuerda en este ejercicio no van a ser iguales. Pues bueno, nuestro análisis dinámico comienza con un diagrama de cuerpo libre. Comencemos con el cuerpo M1, que tiene su peso, que es hacia abajo, y la tensión en la cuerda, que es hacia arriba. Eso es lo único que está tocando M1, por lo tanto ese es el diagrama de cuerpo libre para M1.
El cuerpo M2 tiene un diagrama muy similar, tiene su peso y la tensión que apunta hacia arriba. Y entonces ahora tenemos que incluir el diagrama de cuerpo libre de la polea, es decir, la polea va a ser una tercera parte de nuestro sistema, un tercer cuerpo en nuestro sistema. Como ya hemos hablado de las tensiones, empecemos por las tensiones. En el lado izquierdo hay una tensión, esa tensión en el caso de la polea actúa hacia abajo, en el lado derecho también hay una tensión, en el caso de la polea esa fuerza actúa también hacia abajo. Además tenemos el peso de la polea y una fuerza que tiene que hacer el techo que evita que todo esto colapse al piso, ¿verdad? Que la polea no se caiga, sino que simplemente vaya dando vueltas. Así que ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Si suponemos, como el diagrama sugiere, que la masa M1 es mayor que la masa M2, pues M1 acelera hacia abajo, M2 acelera hacia arriba, y la polea rotará en la dirección indicada, es decir, en la dirección contraria a la que se mueven las manecillas del reloj. Esa va a ser la dirección de la aceleración. Fíjense que este ejercicio es un ejercicio donde el movimiento de traslación y los movimientos de rotación están separados en cuerpos distintos, es decir, M1 y M2 no rotan, simplemente se trasladan. La polea no se traslada, simplemente rota. En otros ejercicios vamos a tener objetos que a la misma vez que se traslada el centro del cuerpo, el cuerpo está rotando alrededor del centro y esos movimientos se dan sobrepuestos. El análisis se hace exactamente igual, lo único que se hacen para el mismo cuerpo, sobreponiendo la traslación y la rotación. Bueno, pasemos entonces ahora a la selección de nuestros ejes de coordenadas. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Los ejes de coordenadas, recuerden que los escogíamos de forma tal que uno de los ejes apuntara en la dirección de la aceleración. Así que para el cuerpo M1 vamos a escoger un eje de coordenadas que la parte positiva va a ser hacia abajo. Para el cuerpo M2, la parte positiva, digamos, del eje de Y es hacia arriba. Y en el caso de la polea, el eje de coordenadas para el movimiento de rotación incluye un punto de pivote, es decir, el centro alrededor del cual el objeto gira, y la dirección de rotación. La dirección de rotación positiva va a ser la dirección de la aceleración también, por lo tanto va a ser el movimiento en contra de las manecillas del reloj. Bueno, para simplificar el ejercicio vamos a asignarle masas a los cuerpos. Vamos a decir que M1 es de 3 kilogramos, M2 es de 1 kilogramo y que la polea tiene una masa de 2 kilogramos. Y comencemos ahora nuestro análisis dinámico con los ejes de coordenadas seleccionados y empezando con el bloque M1. El eje de coordenadas de M1 es en la dirección de la aceleración, que es hacia abajo, así que en este caso W1 está para el lado positivo, T1 está para el lado negativo de ese eje de Y. Por lo tanto, cuando apliquemos la segunda ley de Newton, vamos a tener W1 menos T1 igual a M1 por A. Y si M1 es de 3 kilogramos, pues eso quiere decir que el peso es 3 por 9.8. Menos T1 es igual a 3 por A, o que T1 es igual a 29.4, que es 3 por 9.8, Newton menos 3 por A. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Pero esa primera ecuación que tenemos tiene dos desconocidas, por lo tanto no podemos resolverla sola. Tenemos que entonces recurrir a nuestro segundo cuerpo. Cuerpo M2, el eje de coordenadas es hacia arriba en la dirección de la aceleración. Ahora T2 está para el lado positivo y W2 para el lado negativo. Por lo tanto, la segunda ley de Newton quedaría para este cuerpo T2 menos W2 es igual a M2 por A. Y nuevamente, poniendo la masa de 1 kilogramo, podemos encontrar que T2 es igual a 9.8 Newton más 1 kilogramo por A. Y esta será nuestra segunda ecuación. Esta segunda ecuación también tiene dos desconocidas, pero no son las mismas dos desconocidas que antes. Tenemos antes T1 y ahora T2. T1 y T2 no son iguales, por lo tanto no podemos resolver con estas dos ecuaciones. Necesitamos recurrir a nuestro tercer cuerpo, que es la polea. Recuerden que para la polea el eje de coordenadas tenía el pivote en en el centro de la polea, y la dirección positiva era en contra del movimiento, en contra de las manecillas del reloj. Esta polea o este cuerpo simplemente rota, así que lo único que tenemos que fijarnos son los torques que actúan sobre la polea. Recordemos que el torque se calcula multiplicando R, que es el brazo de acción o la distancia que va del punto de pivote a donde actúa la fuerza, por el seno del ángulo entre ellos. Fíjense que aquí en este caso tenemos dos fuerzas, el peso de la polea y la fuerza del techo, que actúan precisamente en el pivote.
Por lo tanto, R para ellas dos es 0, porque recuerden que R es la distancia desde el pivote a la fuerza, y si la fuerza actúa en el pivote, pues R es 0, y por lo tanto los torques son automáticamente 0. Solamente tenemos que ocuparnos de los torques de T1 y T2. Bueno, empecemos con el torque de T1, porque T1 hace girar la polea hacia el lado positivo, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Ese torque va a quedar positivo y es igual a R, donde R es el radio de la polea, que no lo sabemos, por T1, que tampoco lo sabemos, una desconocida, por el seno de 90 grados, que es 1. Así que el torque de T1 sería positivo RT1. De igual forma, el torque de T2 va a ser igual a negativo, porque este hace girar la polea en contra de nuestra dirección positiva, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Menos R por T2, R es el radio de la polea, T2 es la fuerza, y el seno del ángulo es el seno de 90, que es 1 también. Si aplicamos la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional, tenemos que RT1 menos RT2 es igual a I por alfa. Como nosotros hemos estado trabajando con la aceleración de los bloques de 3 kilogramos y de 1 kilogramo, la aceleración angular la podemos expresar en términos de la aceleración tangencial, que es la aceleración de la cuerda, y tendríamos que RT1 menos RT2 es igual a I por A sobre R. Recuerden que la aceleración tangencial es alfa por R, o A es igual a alfa sobre R, así que ahí dejamos la misma desconocida que teníamos antes. Si dividimos esta ecuación entre R, tenemos que T1 menos T2 es igual a I por A entre R cuadrado, y esta va a ser nuestra tercera ecuación. En esta tercera ecuación tenemos una cantidad desconocida, ¿verdad? El momento de inercia de la polea. Si consideramos que la polea es como un cilindro o como un disco, el momento de inercia de un cilindro alrededor de su centro es igual a mr cuadrado sobre 2. Así que ese valor lo podemos sustituir por I en la tercera ecuación. La masa de la polea es 2 kilogramos, y fíjense que la R no la necesitamos porque los dos se cancelan y las R cuadrados también se cancelan. Es decir, T1 menos T2 es igual a 1 kilogramo por A. Ahora, el valor de T1 lo podemos sustituir de la primera ecuación. El valor de T2 lo podemos sustituir de la segunda ecuación. Y si sustituimos eso en esta tercera ecuación, tenemos la ecuación que se muestra, 29.4 menos 3 por A, menos corchete, 9.8 más A, es igual a 1 kilogramo por A. Podemos pasar todas las propiedades que tienen A, o todos los términos que tienen A hacia la derecha, y los números dejarlos a la izquierda. Eso nos va a dar 29.4 menos 9.8, que es 19.6, y en el lado derecho va a quedar el 3 kilogramos, que es negativo pasa positivo, el 1 kilogramo de la izquierda, que también es negativo pasa positivo, son 5 kilogramos por A, y A es igual a 3.9 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración de los bloques M1 y M2. La aceleración angular de la polea la podemos encontrar dividiendo eso entre R, y además esa aceleración la podemos colocar en T1 y en T2, en las ecuaciones de T1 y T2, para encontrar las tensiones en ambos lados de la cuerda. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio de hoy y nuestro análisis